Buenas tardes, queridos hermanos de la iglesia en Río Ceballos. Como siempre decimos, y realmente se siente así, es una responsabilidad y un privilegio poder compartir siempre el mensaje de la palabra de Dios. Y en este momento vamos a compartir una reflexión para participar de la Cena del Señor. Y le he titulado Apasionados por su presencia. Y la propuesta para esta reflexión es que podemos ver el ejemplo, en este caso malo, de dos historias que cuentan cómo fue la actitud del pueblo de Israel delante de Dios y cómo fue la respuesta de Dios ante ellos, aplicando esto a la cena del Señor. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, Dios tenía una forma de comunicarse con el pueblo de Israel distinta a la de nosotros. Dios se comunicaba muchas veces de forma audible y particularmente por mucho tiempo desde el Arca del Pacto. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios los liberó por medio de Moisés y los llevó al monte Sinaí, a donde les entregó la ley. Y también en ese mismo lugar Dios hizo pacto con su pueblo, y es aquí donde le mandó a Moisés a construir el tabernáculo de reunión y específicamente el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Luego siguen el camino por el desierto hasta llegan a acampar fuera de la tierra de Canaán. Es allí donde Moisés da sus discursos finales y muere. Josué toma la posta en el liderazgo y comienza allí la conquista de la tierra prometida. Conquistan gran parte de la tierra prometida y Josué divide las distintas regiones entre las diferentes tribus. Luego de esto comienza un periodo oscuro en la historia de Israel, porque comienza el periodo de los jueces, un periodo en el cual se muestra que ellos se alejaron de Dios y llegaron a ser igual que los cananeos. Pero termina ese libro con una frase diciendo: y en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto da pie para que comenzara el siguiente periodo, que es el periodo de los reyes. Y esto está contado en un principio en el libro de Samuel. Y es aquí donde vamos a aterrizar para poder meditar en esta tarde. Y vamos a ver el ejemplo, como dije, de dos personas. En este caso, de dos personajes, perdón. En primer lugar, los hijos de Elí, y en segundo lugar, el pueblo de Israel. En primer lugar, los hijos de Elí pecaron en no tener temor a Jehová, y eso los llevó a la muerte. Miren, los hijos de Elí tenían una posición de privilegio, porque ellos eran hijos del sacerdote, vivían en el templo y estaban cerca de la presencia de Dios. Pero ellos, en vez de aprovechar el lugar y el privilegio que tenían, miren, su vida se resume en el primer versículo que aparece. 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta a Jehová. Eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, dice otra versión. Y la Reina Valera dice: no tenían conocimiento de Jehová. Estos pecaban de una manera exagerada, tomaban de la ofrenda de Dios desmedidamente, robaban de los sacrificios que se ofrecían para pedir perdón por los pecados. Imagínense qué paradoja, ellos robaban de los sacrificios que que ofrecía el pueblo para pedir perdón por los pecados. Si bien los sacerdotes podían tomar parte del sacrificio para su sustento, ellos tomaban de la parte que le correspondía a Dios, le robaban a Dios mismo. Y no solamente esto, sino que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del templo. Imagínense, estos eran unos sinvergüenza y no tenían temor ante la presencia de Dios. Y la consecuencia frente a esta actitud irreverente fue la muerte a causa de su pecado. Ellos tuvieron en poco la presencia de Dios.
y se aplica para nosotros también, para llamarnos la atención en este momento. Hoy nosotros estamos en esta situación de cuarentena, en esta situación en la cual estamos en un aislamiento social, y en la cual no podemos congregarnos físicamente como iglesia en el local de reunión. Y eso lo extrañamos un montón, y sin duda que es así. Y esto ha evidenciado o ha sacado a flote una verdad bíblica que nos sirve para tener en cuenta en este momento. Y es que particularmente cada uno de nosotros somos morada permanente de la presencia de Dios. Sí, es así. Miren que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mira, esto que estamos viviendo es una situación particular que de ninguna manera va a sustituir el congregarnos cuando tengamos la posibilidad de hacernos en la iglesia. Pero sí es verdad que mientras tanto entendemos que hoy cada uno de nosotros y siempre ha sido así de que nos convertimos, somos templo del Espíritu Santo. Hoy la presencia de Dios está donde cada uno de nosotros estamos, allí en tu casa, aquí en mi casa. Y esto y la presencia de Dios nos acompaña donde quiere que vayamos. Y esto es una bendición y también es una responsabilidad. Dice 1 Corintios 6:20, el versículo que sigue de recién, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hoy como hijos de Dios venimos a recordar esto mismo, el precio pagado por nuestra redención. Y cuando recordamos eso, también esto nos da el motivo para alabar y glorificar a Dios. Hemos sido comprados por precio, y ese precio no fue monetario. El precio que fue pagado por nuestra salvación fue la misma sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hoy podemos tener paz con Dios, perdón de pecados y vida eterna, es porque el precio pagado por nuestra salvación fue el cuerpo de Cristo allí en la cruz, su sangre vertida por amor a cada uno de nosotros. Por tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. No seamos y no sigamos el mal ejemplo de los hijos de Elí, sino que seamos hijos obedientes y demos gracia y gloria a Dios en esta cena en especial, todos juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y también en toda nuestra vida. En segundo lugar, vamos a ver el ejemplo malo también del pueblo de Israel. Ellos usaron a Dios como amuleto y fueron derrotados. En aquel tiempo Dios levantó a Samuel y él se convirtió en el profeta del pueblo. Y también en aquellos días los filisteos, una parte de la tierra conquistada, una parte de los pueblos que habían quedado allí en la tierra de Canaán, que no habían conquistado los israelitas, se levantaron en guerra contra ellos. Y ellos en la primera batalla fueron derrotados los israelitas. Entonces se volvieron al campamento y se preguntaron, ¿y si traemos el arca del pacto de Jehová de los ejércitos para que nos salve nuestros enemigos? ¿Qué hicieron? Trajeron el arca y gritaron de alegría. Y los filisteos que estaban cerca escucharon y se enteraron de que habían traído el arca. Y conocían el poder de Dios y tuvieron miedo. Incluso pensaron en rendirse, pero se levantó parte del ejército de los filisteos y dijeron, peleemos igual para que no sirvamos a los hebreos. Y dice 1 Samuel 4, del 10 al 11. Ahí 1 Samuel 4 cuenta esta parte de la historia. Dice 1 Samuel 4, del 10 al 11. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Y los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finnes, los hijos de Elí. Los israelitas
tomaron el arca como si fuese un amuleto de la suerte y fueron derrotados por los filisteos y ellos capturaron el arca y se cumplió el juicio contra los hijos de Elí. Murieron el mismo día. Y un hombre de la tribu de Benjamín que huyó dio voces al pueblo y le contó todo lo que había sucedido y el pueblo gritó de tristeza. Y cuando el sacerdote Elí oyó lo que había pasado, llamó a este que había escapado de la guerra y le preguntó qué había pasado. Y cuando Elí, de 98 años, casi ciego, preguntó qué había pasado, el mensajero le dijo: Israel perdió la batalla, muchos murieron, entre ellos tus hijos, y el arca ha sido capturada. Y 1 Samuel 4:18 dice: solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta, y como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió ese mismo día. Y también a Nuera, esposa de Finnes, que estaba embarazada, al escuchar la noticia le vinieron los dolores de parto y tuvo un parto muy difícil. Y al verla agonizar, las parteras que la estaban atendiendo le dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Pero eso no sirvió de nada, sino que a causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño que estaba naciendo, le puso por nombre, escuchen, Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido de Israel, y murió también. Observemos cómo a causa de una errada forma de tratar la presencia de Dios, se desataron una serie de sucesos trágicos que concluyó con Icabod. La gloria de Israel se ha ido. La cena que estamos compartiendo es un momento muy especial. Tanto como cuando participamos en el local de reunión, como cuando estamos en nuestra casa. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y ahí en el lugar que vos estás, y acá en el lugar que yo estoy, tenemos que cuidarnos de no menospreciar la presencia de Dios. Y si queremos su presencia, no podemos ser irrespetuosos con Él. No podemos menospreciar la participación de este momento tan importante, ni tratar los símbolos que vamos a compartir como si fueran algo común. Y miren, no estoy diciendo que tenemos que adorar al pan y al vino. Lo que sí estoy diciendo es que debemos tener real conciencia de lo sagrado que es su significado. 1 Corintios 11, del 23 al 32 dice esto. Pablo va a decirle esto a los corintios. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmito a ustedes. Escuchen bien, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Algunos duermen, dice la versión Reina Valera, que significa que murieron siendo hijos de Dios. Si nos examináramos a nosotros mismos, sigue diciendo el pasaje, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y podríamos decir nosotros también ahora, por lo tanto, hermanos, hoy los animo a que nos examinemos, que tengamos respeto ante la participación de la cena, más allá del lugar que esté. No te distraigas con las cosas que están en tu casa, que el teléfono, que no sé qué puede distraerte.
El momento de la participación de los símbolos es un momento solemne y de mucha importancia. No descuidemos participar de la presencia del Señor. No descuidemos y no perdamos respeto ante lo que los símbolos representan. No existe nada más agradable y un gozo tan grande que recordar sinceramente a nuestro Salvador. El solo hecho de pensar que por amor a vos y por amor a mí, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea Dios en este día. Lo exaltemos y demos gracias sabiendo de que este Jesús que murió, al tercer día resucitó y que hoy vive para siempre. Esto es lo que representan los símbolos. Por lo tanto, disfrutemos de su presencia. Honremos su presencia. Honremos y demos gracias a Dios por su fidelidad y disfrutemos juntos de esta cena del Señor. Amén.